Estoy cansado. Me invade la desesperanza. ¿Hasta cuándo terminará este ciclo de conflictos sin fin? Sin embargo, no me rendiré. Ya estoy harto de tantas batallas, pero daré todo de mí, sin importar lo que pase. Con tu ayuda, encontraremos la solución para poner fin a la muerte y al derramamiento de sangre. Zero. The following is a non-profit fan game. Mega Man, Mega Man Zero, Mega Man ZX, and all of its franchises are property of Capcom and Inti Creates. Please support the official release. Su aparente muerte, su regreso imprevisto, el resurgir de Repliforce, sus antiguos colegas, y una última oportunidad para remediarlo todo o fallar irremediablemente en el intento. Soy Gabriel de Pulsa Start, un canal dedicado al universo y las maravillas de Mega Man, donde cubro todas las actualizaciones de algunos de los fangames más queridos de esta franquicia, así como que también traigo contenido variado de este universo. Por lo que si te gusta esta clase de contenido, pues ¿qué esperas? Suscríbete y activa las notificaciones para ser de los y las primeras en disfrutar de este contenido y ser parte de esta linda familia. La información que verás aquí la proporcionó el usuario Dolores Irene Guillén Ortiz. Doy un especial agradecimiento. Dicha información está respaldada por una entrevista que se le realizó a Luke Ward, actor de voz de X y Splite Mushroom, que debutará en Mega Man Zero Resurrection. Daremos un breve vistazo al personaje X en esta entrega, analizando un poco su situación, sus sentimientos, su forma de pensar. Asimismo, si quieres tener un perfil mucho más amplio de este personaje, te invito a ver mi video de El trayecto de un héroe, en donde hablo de X, en donde le hicimos un análisis psicológico, incluyendo algunos de los trastornos que sufre este personaje. Y si quieres conocer más acerca de este fangame Mega Man Zero Resurrection, también te dejo este enlace. Ahora sí, empecemos. X, el legendario robot desarrollado por Thomas Light, quien ha librado arduas batallas y pasado por mucho, a este punto, y sin afán de spoilear el cómo resucitó para esta entrega, demuestra que se está cansando de alguna manera, no físicamente, sino emocionalmente. Ver batalla tras batalla lo está carcomiendo y está buscando desesperadamente soluciones para el aparente conflicto interminable por el que se siente increíblemente culpable. Ha hecho varios intentos en este punto y ninguno de ellos ha funcionado, y ver a los Mavericks revividos atacando al mundo nuevamente no ayuda. Entonces a lo largo del juego, lo verás colocar todos los problemas del mundo en su espalda mientras trata de encontrar una solución para todo. X todavía está intentando encaminarse hacia sus ideales, pero con todos estos conflictos se encuentra al borde del colapso. Realmente ya no está seguro hacia dónde está avanzando el siguiente paso del destino del planeta ante tantos fracasos en la búsqueda de la paz. ¿Cómo puedes lidiar con un presente tormentoso que pinta un futuro oscuro, cuando ni siquiera sabes muy bien acerca de tu pasado? Bueno, ese es uno de los mayores dilemas a los cuales X se ha tenido que enfrentar, puesto que a pesar de que sí recuerda a Light y cómo este lo estaba desarrollando a él, realmente nunca comprendió del todo los problemas que Light tuvo antes de crearlo, y no sabe de la existencia de su antecesor y hermano mayor, Mega Man, por lo que hay gran parte de la historia que X desconoce, ¿verdad? ¿O no? Bueno. Lo cierto es que la relación y los recuerdos de X con el Dr. Thomas Light serán en realidad de cierta importancia para la trama. A pesar de que X ha perdido a su familia como sus antiguos amigos, los Maverick Hunters, él siempre pondrá como prioridad a sus nuevos aliados y a la humanidad misma. X los aprecia mucho y solo quiere que ellos vivan en paz. Tan es así que, si X llegase a sentir que su sacrificio les permitiría alcanzar dicha paz, probablemente él no tardaría muchos segundos para pensar en ese asunto, tal como ya ha pasado antes. Y todo esto tomaría más fuerza porque X estaría consciente del último sacrificio de Zero en la batalla de Ragnarok contra Whale, y es al menos algo cauteloso con las formas de abnegación de Zero.
Realmente X la tendrá muy difícil ahora, puesto que mostrará diferentes emociones hacia los Mavericks a los cuales se enfrentará. Veremos que, con algunos, sentirá frustración o enojo por no poder convencerlos de que cambien y no acepten su ayuda. Mientras que en otros casos podremos ver que X mostrará ciertos sentimientos de tristeza y culpa. Esto tiene un trasfondo enorme si te lo pones a pensar, ya que las historias de los villanos en muchas ocasiones resultan ser muy profundas y hasta complejas, y hay una gran variedad de motivaciones que impulsan a estos Mavericks. Uno de los casos más sonados es el de Galus Lumiere, antiguo aliado que luchó codo a codo con los Maverick Hunters en las Elf Wars, en donde pereció, y ahora piensa que a Zero no se le debe dejar con vida, ya que piensa que este representa un peligro para la existencia misma, ya que Lumiere vivió las Elf Wars, y por lo tanto, aunque no estemos de acuerdo con él, muchos de nosotros comprendemos sus motivaciones. ¿Te das cuenta ahora de lo duro que resulta que X se vea obligado a enfrentar e intentar aniquilar a un Reploid que solo quiere salvar a la existencia a su manera? La relación de hermandad entre X y Zero es demasiado fuerte y trasciende cualquier frontera. Sin embargo, ambos sufren de cierta manera involuntaria, ya que para ambos personajes la manera de cuidar al otro es el autosacrificio. Constantemente se arriesgan para hacer del mundo un lugar mejor. Por un lado, para Zero, y por lo general, está representado físicamente, con lesiones graves o completamente destruido en varias ocasiones. Por otro lado, con X, en este ambiente se siente latente cuánto sacrificio emocional ha hecho. Cada vez que piensa que finalmente ha puesto fin a toda la muerte y destrucción, siempre regresa. Es por eso que este último intento por salvar a la humanidad y a los Reploids es el más importante en la vida de los dos, y ambos personajes son conscientes de las tendencias de abnegación del otro, por lo que ambos están dispuestos a sacrificarse el uno por el otro. Es un ciclo un poco autocumplido en el que ambos están atrapados, pero es un ciclo muy noble que fortalece cada vez más sus lazos de amistad. Como pudimos ver, Mega Man Zero Resurrection representa el último esfuerzo que se debe realizar antes de descansar en paz y culminar un trayecto, un último intento por salvar al planeta, el cual servirá para que X pueda limpiar su nombre, el cual quedó manchado con sangre por culpa de Copy X, al menos ante los ojos de muchos Reploids y de la humanidad misma. Asimismo, tendrán oportunidad de convivir juntos una vez más, X y Zero, quienes se apoyarán incondicionalmente y harán todo lo que les sea posible para que la paz reine otra vez. Realmente disfruto interpretar a X. El hecho de que me propusieran expresar la voz de X en este juego es realmente alentador para mí. Puedo aportar emoción y matices a un papel y estar orgulloso de la actuación. Realmente solo quiero que la gente disfrute del juego cuando salga. Mega Man Zero Resurrection realmente tiene seguidores leales y quiero hacer lo correcto por ellos. Y si disfrutan de mi actuación en él, mucho mejor. Luke Ward, voz de X y Splite Mushroom.